Aunque había carabineros, estos jóvenes llamaban a no validar el pasaje en la estación Salvador del metro. Derribaron las barreras de vidrio. ¿Crees que eso dará una pelea por los pobres? Sí. Jornada de evasión masiva del metro por el alza del pasaje. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. ¿Cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al poder? 19 de octubre del 2019, día que va a ser recordado en la historia como el día en que Chile decidió unirse sin bandos por un mismo objetivo. Si bien este movimiento comenzó en Santiago, fue el 19 de octubre en que se fueron uniendo las demás regiones del país. Ante la credulidad de que el problema central fue el alza en las tarifas del metro, esto sería más bien como la gota que rebalsa el vaso, un vaso de abusos que se han acumulado a lo largo de los años. ¿30 pesos? No, 30 años. El descontento social es en base al poco resguardo y preocupación por parte de las personas que se supone deberían velar por nuestro bienestar, siendo la realidad todo lo contrario. Diciendo que se puede vivir con el sueldo mínimo, viviendo ellos con sueldos millonarios, AFP, salud, alzas en los precios y sueldos que no suben, son solo algunos de los motivos que hace estallar esta bomba de tiempo que no dio para más. La gente sale a protestar y detrás de esta lucha con buenos propósitos también existen sucesos extremos, justificados para unos, injustificados para otros y necesarios para muchos. Luego del caos, el presidente Piñera decreta estado de emergencia. Pero, ¿qué significa que se esté en estado de emergencia? Las zonas que estén bajo estado de emergencia quedan bajo la dependencia del jefe de Defensa Nacional, es decir, salen los militares a las calles para velar por el orden público, asignando un toque de queda en distintas regiones del país. La Constitución y la ley he decretado estado de emergencia. He asumido como jefe de la defensa de la quinta región para estado de emergencia. Eso significa que a contar de este minuto el mando de la región lo tiene el oficial que habla. Hemos ya salido con alrededor de 500 personas integrantes de las Fuerzas Armadas. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales, de movimiento, a través de un toque de queda total. Estado de emergencia en la región metropolitana, después lo extendimos a la región de Valparaíso y Biobío, a la región de Coquimbo y O'Higgins, ahora lo hemos extendido a la región de Antofagasta, a la región del Maule, a la región del Ñuble, Los Ríos, Magallanes. Un verdadero viaje al pasado, a 1973. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor... Esta cantidad de personas que han sido detenidas por funcionarios militares. ¡Ey! No sabemos hasta cuándo van a seguir las manifestaciones o el toque de queda. Sin embargo, los que deberían dar soluciones a la problemática se han deshecho en excusas y reportes de lo ocurrido, refiriéndose al movimiento como vandalista. Hasta ahora las autoridades en general han dado solo balances. ¿Cuándo se van a anunciar medidas concretas para que la gente que está protestando deje de hacerlo? Estamos trabajando por reparar con la mayor rapidez posible el daño que la violencia ha ejercido. Se justifican predicando que entienden el enojo de las personas, pero sin hacer nada más que congelar el alza del pasaje del metro, sin llegar a acuerdos, sin escuchar lo que la gente tiene para decir. Y sumándose a la evasión, pero evadiendo preguntas. Ministra, usted como ministra de Educación, ¿cómo le explicaría a un niño, por ejemplo, un estudiante de cuarto básico, que el presidente de la República hable de que estamos en una guerra? Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz.
Lo único que esperamos todos los chilenos es que las cosas se solucionen, que no sean soluciones parches y que éstas perduren en el tiempo, tener buenos sistemas de salud, de pensión, sueldos racionales tanto para nosotros como para ellos. No más violencia y no más corrupción. Las protestas están contempladas en la Constitución como un derecho humano fundamental. Democracia. Democracia. Al gobierno de Chile se le olvida que un 98% de las mujeres pensionadas en el sistema de AFP reciben menos de 129.000 pesos mensuales. Se les olvida que la seguridad social es un derecho humano y que el derecho a la salud también es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. El 89% de los hombres en Chile que se han pensionado por el sistema de AFPs ganan menos de 130.000 pesos al mes. Por otra parte, el 70% de los trabajadores en Chile ganan menos de 400.000 pesos al mes. No puede ser posible que una colegiatura de la Universidad de Chile, que es una universidad del Estado de Chile, cueste lo mismo que un salario mensual. Porque si una persona gasta 50.000 pesos mensuales en locomoción, no puede comer. Entonces el emplazamiento que está haciendo hoy día el Estado-Nación, la Nación, es que el presidente Sebastián Piñera deje de excusarse.